Ustedes pueden encontrar muchas explicaciones en mi YouTube. Ustedes ingresan a mi YouTube. Es la verdad que todo esto que yo hablo, yo ya lo hablé. O sea, todas estas explicaciones ya están dadas. Ustedes tienen un canal que yo les he dado. Ustedes tienen, miren, todos estos videos para repasarlos. Y donde yo explico muchas de estas cosas. Muchas de estas cosas que explico ya están grabadas. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver, por ejemplo, los objetivos de la investigación, por ejemplo, ¿no? Lo que voy a hablar yo tiene que ver mucho con los objetivos de la investigación. Por eso es importante definir los objetivos de la investigación. Por ejemplo, miren, cuantitativo uno, cuantitativo 2, miren lo que es una investigación cuantitativa, ¿no? ¿Qué significa una investigación? Aquí dice, miren, acá dice investigación cuantitativa 1, investigación cuantitativa 2, parte 2. O sea, hay muchas de las cosas que yo ya expliqué. Entonces, yo les voy a explicar un poco sobre el tema de una variable. Una variable se le llama variable profesional. Es una variable profesional. ¿Ok? ¿Qué variables profesionales pueden tener ustedes? Por ejemplo, una variable llamada cultura tributaria. Es una variable, por ejemplo, ¿ya? La cultura tributaria es una variable, ¿no? ¿No? Por ejemplo, otra variable es la rentabilidad. Hablando de variables contables, estamos hablando de variables contables. Otra variable es la utilidad. Otra variable es el gasto. Otra variable que ustedes manejan es el análisis financiero. Financiero, ¿no? Otra variable que ustedes pueden manejar en contabilidad, por ejemplo, es el tema de los costos, ABC, ¿no? ¿Qué más? Otras variables que pueden manejar en la contabilidad son las finanzas personales. Más, otra variable, la morosidad. También ustedes manejan. Entonces son variables profesionales. ¿Ok? Vamos a suponer que tomo la rentabilidad, la variable rentabilidad. Entonces, una variable, hablando desde el enfoque cuantitativo, este es el enfoque cuantitativo, ¿ya? Cuantitativo. Una variable puede ser expresada en dimensiones. Desde el punto de vista cuantitativo, la variable la expreso en, por ejemplo, yo voy a ver una tesis acerca de la rentabilidad, ¿no? ¿No? Veo una tesis de la rentabilidad. Entonces, por ejemplo, esta investigación, vamos a suponer, en este caso lo he expresado de la siguiente forma, la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo esta tesis ha expresado la rentabilidad, ¿no? Entonces vamos a observar, por ejemplo, esto se llama estado del arte, ¿ya? En el estado del arte yo veo investigaciones previas donde observo cómo es que han tratado la variable de la rentabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy acá y siempre me voy a la matriz, ¿no? La matriz de consistencia o la matriz instrumental para mí es importante, ¿no? No sé si está, la verdad que no sé si está en esta tesis. Hay tesis que son bien explicativas, bien explicadas, muy bonitas, otras que se hacen un mundo, la verdad. En esta no explica mucho, ¿no? A ver, creo que yo tenía una investigación muy buena sobre temas de la rentabilidad, ¿no? Eh, Vamos a ver. Por ejemplo, esta investigación. Entonces, toda investigación, ¿qué es lo que yo hago? Tomo una variable profesional. Cualquiera de ellas son variables profesionales que ustedes escogen para investigar. Esa variable profesional yo la disgrego en dimensiones. Por ejemplo, esta variable, si yo lo hago descriptivo a la investigación, si la hago descriptiva a esta investigación, entonces se supone que si es descriptiva es univariada. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que hago en una investigación descriptiva, que es univariada? Primero tengo que analizar la variable. Como contador yo tengo que manejar bien la variable. Como contador yo manejo la variable. Entonces, por ejemplo, acá está, miren, la rentabilidad, por ejemplo. Miren la variable rentabilidad, ¿no? Entonces, yo veo el estado del arte, ¿no? El estado del arte, y ojo, les voy a enseñar a hacer estados del arte porque no saben hacer estados del arte. Una de las problemáticas que observo en las investigaciones es que el tesista no sabe hacer estados del arte. Hacer estados del arte no es florear una tesis, es saber contextualizar una tesis. Ese es hacer estado del arte, ¿no? Por ejemplo, acá está, miren, la variable utilidad, la variable costeo, bueno, no sé qué, no sé si está la rentabilidad. Acá está la rentabilidad, ¿no? Miren cómo este autor expresa la rentabilidad. Miren, la rentabilidad lo expresa a través de la utilidad y a través del gasto. Entonces, este es un estado del arte, ¿no? Entonces, este autor a mí me dice que la rentabilidad, él lo expresa a través de la utilidad, ¿ya? Y a través del gasto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en la utilidad, ¿no? ¿Qué dice el autor, no? ¿Qué dice el autor, no? Por ejemplo, en cuanto a la utilidad, el autor menciona lo siguiente. Existe la utilidad operativa, la utilidad bruta, la utilidad antes del impuesto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, yo me voy acá, ¿no? Estoy haciendo estado del arte, ¿no? Utilidad neta, ¿ya? La utilidad bruta, la utilidad antes del impuesto, ¿ya? Antes del impuesto. Tengo el gasto corriente, tengo el gasto indirecto, tengo el gasto fijo. Eso es lo que me dice el autor, ¿no? ¿Quién es el autor? El autor se llama Gamboa. Esto que estoy haciendo se llama hacer estado del arte. Esto se llama hacer estado del arte. Hacer estado del arte no es florear, es interpretar cómo Gamboa habla de la rentabilidad, ¿no? Y Gamboa dice que para hablar de rentabilidad, yo estoy haciendo una investigación de rentabilidad y vamos a suponer que la tesis está haciendo una rentabilidad en la empresa ABC, ¿no? Entonces yo para hacer la rentabilidad en la empresa ABC, yo tengo que utilizar dos dimensiones, la utilidad y el gasto. En la utilidad yo tengo estos indicadores, ¿ya? Ahora, entonces, todo esto es la rentabilidad. Yo ya tengo mi estado del arte. Todo esto es la utilidad. Todo esto es el gasto. Entonces, ¿qué hago yo acá? ¿Qué funcionalidad voy a hacer con este cuadro? Si es una tesis descriptiva, ¿qué haría, por ejemplo? Bien, como es una tesis descriptiva, yo voy a hacer, por ejemplo, un análisis documental de la empresa ABC. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer el análisis documental? Para analizar la utilidad de la empresa, para analizar el gasto de la empresa en los periodos 2020-2019. Voy a analizar en los dos periodos la rentabilidad a través de la utilidad del gasto. O sea, voy a usar estos indicadores para analizar en ambos periodos la rentabilidad. ¿Y qué voy a hacer con ese análisis? ¿Qué voy a resultar en ese análisis? ¿Qué voy a resultar? Por ejemplo, voy a decir que utilidad neta, la utilidad neta eh, prevaleció sobre la utilidad neta del 2019. O sea, la utilidad neta del 2020 prevaleció sobre la utilidad neta del 2020. ¿Por qué? Estoy haciendo un estudio yo. ¿Por qué? Ah, porque en el 2020 hubieron acciones, por ejemplo, hablando de la utilidad neta, hubieron acciones
estratégicas del, o vamos a decirlo de esta forma, hubieron cambios en los medios de compra. Si en el 2019 existían los medios de compra A y el medio de compra B, en el 2020 ellos tenían el A, el B e incrementaron un medio C. Y por haber incrementado el medio C, es que existe un 10% sobre el 2019. Esto que estoy haciendo, esto es una investigación descriptiva. ¿Por qué? La verdad que no sé hasta dónde llegué. Por favor, ¿me pueden decir qué fue lo que alcanzaron a ver? Porque se cortaba mi internet. ¿Hasta dónde llegué? ¿Alguien me puede explicar hasta dónde lograron entender? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? ¿Alguien puede decirme hasta dónde llegué a hablar? Tuve problemas con la internet. Bueno, no hay alumnos en esta clase, creo. En esta sala no hay alumnos. Profesor, explicó Las sobre... dimensiones, profesor. Ok, gracias. Entonces, estaba explicando que todos los investigadores toman una variable profesional. Ese es el primer paso que se hace. Ustedes toman una variable, o sea, estas variables profesionales, ustedes las han visto durante sus 9 ciclos académicos. A ustedes les enseñan, durante sus 9 ciclos académicos, les enseñan todas las variables. Entonces, ¿qué hacen con estas variables profesionales? Ustedes escogen el nivel de investigación. Entonces, si ustedes escogen el nivel descriptivo, todo investigador, así les digo, todo investigador debería hacer estado del arte. Y yo les voy a decir lo siguiente, ¿saben cuál es la problemática del por qué no tenemos en clara las investigaciones? La problemática es porque simplemente no hacemos estado del arte. Ustedes simplemente se lanzan a hacer la investigación sin hacer estado del arte. Para mí, ese es un problema muy serio en la carrera. Uno de los problemas que yo encuentro en la carrera es que no hacen estado del arte. ¿Por qué se les... Y ojo, después de este hito 1 va a haber un hito 2, que ya van a ver cuál va a ser. Entonces, yo elegí, por ejemplo, en mi investigación, yo escogí hacer rentabilidad. De los 9 ciclos académicos, la variable que me gustó fue la rentabilidad. Eso fue la que me gustó a mí. Entonces,
de los 9 ciclos académicos a mí me encantó la rentabilidad. Entonces yo escojo la rentabilidad. Entonces vamos a suponer, voy a analizar, ¿ya? Vamos a analizar la rentabilidad, ¿ok? Y ahí viene el título de mi tesis, ¿no? En la empresa ABC, ¿ok? Eso es lo que voy a hacer. Es descriptiva la investigación. El nivel es descriptivo. Entonces, acá es donde yo voy a hacer estado del arte. Estado del arte. Gamboa menciona que la rentabilidad es la utilidad y el gasto. La utilidad, en este caso es, vamos a subir esto, la utilidad y el gasto, ¿no? Entonces Gamboa menciona que la utilidad y el gasto, en este caso, expresan, en este caso, la rentabilidad de toda empresa. Entonces, voy a hacer un análisis documental de 2 periodos, del 2019 y del 2020. ¿Qué voy a analizar? Por eso es que tengo la matriz. Esta matriz para mí es, miren, para las investigaciones contables, esta matriz es fundamental. Yo estoy enseñando ya 2 años aquí en contabilidad tesis. Yo he enseñado en otras carreras también, ¿ya? Y ya me he dado cuenta que para los contadores, la matriz es importante. Esta matriz es importante. Pero no solamente me debo de basar de Gamboa, yo debo de buscar muchos autores. Hacer antecedentes es buscar N autores. Sánchez, ¿no? Gamboa, Galarreta. Estos 3 autores, según el estudio que yo he hecho, llego a la conclusión que la rentabilidad es expresada de esta forma, ¿ya? Después de haber hecho todo un estudio de antecedentes. Entonces yo voy a hacer un análisis documental de los documentos de la empresa, de los periodos tales. ¿Qué voy a analizar? Por eso tengo la matriz. Por ejemplo, tomo la utilidad neta, ¿ya? Del primer trimestre y lo comparo entre el 2020 y el 2019, ambos periodos. ¿Y qué es lo que encuentro? Que la diferencia es del 10% sobre el 2019. O sea, el 2020 tuvo un mejor desempeño sobre el 2019 de un 10%. ¿Por qué? ¿Por qué? No es solamente decir que hubo una diferencia, hay que saber el por qué. Por eso se llama analizar. Ah, ¿por qué? Porque el 2019 los canales de venta de la empresa era el canal A, el canal B. El 2020 con el COVID, el tema del COVID, la empresa de manera estratégica aumentó un nuevo canal de venta. Un nuevo canal de venta. ¿Cuál fue? El C. Entonces, ahora la empresa tenía el A, el B y el C. Y es por eso que aumenta en un 10%. Entonces, este análisis se llama análisis de prevalencia. Y cuando hacemos generalmente estoy hablando, investigaciones descriptivas, se hace análisis de prevalencia. Eso es una investigación descriptiva. Una investigación descriptiva es una investigación univariada. Preguntas. Teacher, yo tengo una pregunta. Y en una Sí. investigación explicativa sería con varias variables, pero hacer el mismo procedimiento solo que con más variables.
porque también, por lo que tengo entendido, una explicativa tratamos de explicar el porqué de un fenómeno o la causa de un fenómeno. ¿Cómo explicas un fenómeno? O sea, por lo que yo leí en Sampieri, explicamos la causa de un fenómeno. Por ejemplo, si es que ¿Cómo? pasa, por ejemplo, el COVID. ¿Qué causó que pase el COVID-19? ¿Cómo explicas el fenómeno? Eh, por eso, como le dije, ¿qué es lo que causó esto? No sé, pues puede ser por el poco cuidado que ha tenido las personas allá en China de, A ver, del consumo de las yo con- tengo X1, tengo X2, tengo X3, tengo X4, tengo X5 y tengo X6, que son, vamos a suponer que estos son factores fisiológicos, ¿ok? Entonces yo quiero analizar en un nivel explicativo cuándo el COVID mata, cuándo el COVID se convierte en una enfermedad mortal para poder evitar, o sea, yo quiero evitar que el COVID sea una enfermedad mortal. Entonces, yo tengo tengo 6 factores. ¿Cómo explico? ¿Cómo logro explicar yo que la enfermedad no mate? Entonces yo comienzo a hacer, comienzo a tener una muestra de personas. Yo tengo una muestra de personas de 100 personas. Entonces, en cada una de las 100 personas, yo hago un análisis de las 6 variables. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5. Y después de haber hecho ese análisis en la muestra, yo llego a una conclusión. Vamos a suponer que el X1 es el estado del ánimo. El X2 es enfermedades, en este caso vamos a poner antecedentes de enfermedades. El X3 va a ser la masa corporal. El X4, la edad. El X5, el ambiente. El X6, los antecedentes familiares. Entonces, después de haber hecho todo un muestreo de 100 personas con estas variables, llego a la siguiente conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la cual llego? Que el estado del ánimo tiene que ser óptimo. Que el antecedente de las enfermedades no debe ser ninguno. Que la masa corporal promedio no debe ser mayor que el normal del peso. Que las edades oscilan entre 30 a 40. El ambiente generalmente suelen ser ambientes fríos y que los antecedentes familiares deben ser mínimos. Cuando yo tengo estos factores identificables en una persona, entonces el porcentaje de mortalidad es del 30%. Si ustedes se dan cuenta, para yo tener un porcentaje de mortalidad del 30%, yo debo sumar cada uno de esos componentes. Y también puedo hacer otro tipo de análisis. Para tener esa misma tasa de mortalidad, entre los 6 factores, yo debo poner mayor relevancia en el X1, mayor relevancia en el X2 y mayor relevancia
el X3. El resto, yo puedo dejar de prescindir. Es una explicación de la no mortalidad de una enfermedad, haciendo el análisis de distintas variables. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, amigos. Entonces, voy a dar esto de acá. Listo.